Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Eric Archila Dehesa renuncia como ministro de Energía y Minas, argumentando que se debe a presiones políticas del partido líder. Procuraduría de los Derechos Humanos exige al ministro de Gobernación seguridad para exministro Archila y su familia. Para la próxima semana se esperan más cambios dentro del gabinete de Otto Pérez Molina. Trasciende que más ministros podrían dejar sus cargos. El IX rescinde contrato con Droguería Pisa, pero no por su mal servicio con bolsas de diálisis, sino porque los enfermos renales no pudieron aplicarse bien el tratamiento. En Estados Unidos, autoridades judiciales sentencian a muerte autor material del atentado terrorista en la maratón de Boston de hace 2 años. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. He de contarle que el ministro de Energía y Minas, Eric Archila Dehesa, ha renunciado a su cargo. Él argumenta presiones de parte del Partido Libertad Democrática Renovada Líder. Eric Archila renunció al cargo de ministro de Energía y Minas. Según informó, la decisión la tomó ya que existe una persecución política en su contra por parte del partido líder, además de un ataque contra los medios de comunicación que a él le pertenecen. Existe una persecución política en contra de mi persona que se centra en dañar mi dignidad, pero lo más importante, tiene por objeto callar la libertad de expresión de los medios de comunicación en donde yo tengo una participación accionaria. Los medios de comunicación donde yo tengo una participación accionaria son de conocimiento público desde el día 1 que asumí como ministro de Energía y Minas. Jamás he ocultado que tengo medios y soy empresario de medios de comunicación. Sin embargo, el chantaje sistemático de una bancada, específicamente líder, a través de su máximo dirigente Manuel Valdizón, han creado toda una serie de especulaciones totalmente falsas que provocan hacer daño mediático. Pero lo más grave es callar la libertad de expresión de los medios de comunicación que tengo y donde yo he trabajado toda mi vida. La libertad de expresión yo la defenderé a toda costa y trabajaré incansablemente porque en este país persista. El exfuncionario agregó que no tiene ningún problema para que se le investigue. De la misma forma, al renunciar, renuncio a cualquier tipo de inmunidad porque no tengo ningún impedimento en que se abran cualquier tipo de procesos y estoy en la mejor disposición de comparecer donde lo tenga que hacer. Mis datos, mis cuentas, mi rendición de cuentas es ampliamente clara y estoy en disposición de ponerla así. Yo no tengo nada que ocultar, he sido un empresario exitoso de medios, he trabajado fuertemente por este país y estoy dispuesto a defender la libertad de expresión de este país a toda costa. Archila finalizó dando a conocer los avances en su gestión, donde resaltó los precios estables de la energía eléctrica y el de los combustibles. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Y el exministro Archila Dehesa presentó videos donde, según él, se muestra la presión por parte de la bancada Libertad Democrática Renovada Líder en su contra. El exministro de Energía y Minas presentó unos videos donde afirma que se demuestra la persecución política dentro del Congreso de la República por parte del partido líder. En uno de ellos, Leonardo Camey, presidente de la Comisión Pesquisidora contra Archila, solicita el retiro de la inmunidad a través del antejuicio, sin antes haberlo escuchado.
otro video aparece el diputado Luis Chávez, del partido Líder, donde se observa ingresando a manifestantes justo en el momento donde el exministro da declaraciones a los diferentes medios de comunicación. En el último video se mostró una entrevista a una de las manifestantes, donde se pone de manifiesto la manipulación de masas por parte del partido Líder, pues ella no sabe a qué llegó. Lo que nosotros sabemos es por la elección que hay ahorita, lo que es, por lo que va, lo que viene ahorita, el cambio de vicepresidente. Y tras reunirse con Eric Archila Dehesa, el actual Procurador General de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, solicitó al Ministerio de Gobernación que le brinden medidas de seguridad al exministro Archila y su familia, así como para el personal de las empresas donde él tiene participación accionaria. Ante la denuncia que le planteó el funcionario, a la vez el magistrado de conciencia condenó que a través de actos políticos se quiera coartar la libertad de expresión e información que tienen los guatemaltecos. El día de hoy llegó el señor Eric Archila a presentar una solicitud de medidas cautelares. Dialogamos un poco, él me contó de sus preocupaciones, de la amenaza que siente hacia su persona, hacia su familia y además su preocupación por los ataques que ha recibido en relación a los medios de comunicación de los cuales él es copropietario. Así es que me presentó esa solicitud, esa denuncia, para solicitar medidas cautelares nacionales e internacionales a favor de él y de su familia. Pero reitero, manifestó también su preocupación por el tema de libertad de expresión, por el tema de los ataques a los medios de comunicación, que nada tienen que ver, me afirmaba él, con su labor de funcionario de Estado hasta hace algunas horas. Así es que fue recibida su denuncia, le daremos el trámite con la misma celeridad con la que recibimos todos los expedientes y le estaremos notificando a él el resultado de esta solicitud de medidas. Así es que enviamos los oficios a la dirección de la Policía Nacional para que se le preste la seguridad perimetral o como lo considere y de acuerdo a la posibilidad que tenga la Policía Nacional, y esa es una primera medida, porque normalmente la medida internacional se puede otorgar siempre y cuando se haya agotado la vía nacional. Entonces hoy el primer paso es hacer esa solicitud directa a la Policía Nacional Civil para que se resguarde la vida del señor Archila, de sus familiares y del entorno en el que él se desenvuelve. Pues dada la gravedad de la denuncia y así es en todos los casos, en la gran mayoría de los casos, esperaríamos que la respuesta sea inmediata de parte de la Policía Nacional para salvaguardar la vida y la integridad del señor Archila. Yo he sido muy enfático en el sentido de rechazar cualquier intento de limitar la libertad de expresión, de limitar o de coartar la labor que hacen los medios de comunicación, sea cualquiera que sea el medio y provenga de quien provenga, sean de fundaciones, de personas individuales, de partidos políticos. Cualquiera de estos intentos, de estos ataques que vulneren la libertad de expresión debe ser rechazada de plano, y así lo he manifestado y lo vuelvo a manifestar con mucha preocupación, que cualquier ataque en contra de la libertad de expresión debe ser censurada y reprochada por cualquier persona, y en este caso como Procurador de los Derechos Humanos así lo manifiesto con contundencia, con absoluto rechazo a cualquiera de los intentos por limitar o coartar la libertad de expresión. En horas de la tarde de este viernes se conoció que las autoridades de justicia han dictado orden de arraigo en contra del exministro de Energía y Minas, Eric Archila Dehesa. El exministro de Energía y Minas, Eric Archila, fue arraigado por orden del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal a petición de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público a cargo de Alexander Villeda. El arraigo forma parte del proceso luego que Eric Archila dimitió para aclarar su situación. El Ministerio Público toma esa decisión de pedir que Archila no salga del país para llevar a cabo sus investigaciones correspondientes. El exfuncionario ha sido claro en que está dispuesto a que los investiguen. De la misma forma, al renuncio a cualquier tipo de inmunidad porque no tengo ningún impedimento en que se abran cualquier tipo de procesos y estoy en la mejor disposición de comparecer donde lo tenga que hacer.
He de contarle ahora que luego de la renuncia de Eric Archila Dehesa como ministro de Energía y Minas, se conoció que habrían más cambios dentro del gabinete de Otto Fernando Pérez Molina. La próxima semana podrían haber más renuncias en el Ejecutivo. El presidente aún analiza el trabajo de cada ministro de su gabinete para luego tomar una decisión. Para la próxima semana el señor presidente estará anunciando algunos cambios en el gabinete como una forma de darle un relanzamiento a su gabinete y a la agenda de los próximos 8 meses de gobierno. Él está ahorita en una fase de análisis del rendimiento y de las metas que se trazaron en la administración. Ha trascendido que aparte de la reciente renuncia del exministro de Energía y Minas, podrían renunciar entre 4 y 5 ministros, de los cuales dimitiría el ministro de Trabajo Carlos Contreras, la ministra de Educación Cintia del Águila, el ministro de Economía Sergio de la Torre y el comisionado para la competitividad Juan Carlos Páez. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha rescindido el contrato que tenía con la droguería PISA para el tratamiento de pacientes con problemas renales. El Seguro Social ha anunciado que rescindió el contrato con la droguería PISA, luego que enfermos renales denunciaran que 95 pacientes resultaron infectados y 10 más fallecidos, debido, según los denunciantes, a la mala calidad del producto que la droguería les brinda. Sin embargo, el IGS asegura que no es una cuestión de la droguería, sino de los enfermos, quienes no se aplican adecuadamente el tratamiento. Encontramos de que ahí es en donde estaba existiendo el problema. El paciente no estaba entendiendo la técnica. Es una técnica que es bastante sencilla, pero no lo estaban haciendo a cabalidad porque aparentemente existían deficiencias en lo que es el plan educacional que se le daba a los pacientes para utilizar el sistema. De esa cuenta consideramos que eso fue el origen y esto desembocó de que consideráramos de que eso sí era factor para considerar que el contrato se tendría que suspender y por eso fue que se tomó esta decisión. Pero entonces cabe preguntar, ¿responsabiliza el IGS de la peritonitis a los mismos enfermos? No, lo que sucede es de que es como cuando usted está acostumbrado a una tecnología y la cambian de súbito a otra tecnología. Usted tiene que estar completamente entrenado para hacerlo, porque si usted va a cometer errores involuntarios, porque ninguna persona va a infectarse a propósito. Pero al no haberse dado el tiempo suficiente, el tiempo necesario, el hacer varios ejercicios en donde ellos están comprometidos a hacerlos, para que las personas, cuando se les diera egreso del programa de orientación y capacitación, ellos supieran plenamente hacer el proceso en su casa, existía ese riesgo y eso fue lo que creemos que sucedió. Sin embargo, imágenes como esta, en la que un gusano aparece dentro de una bolsa de diálisis, deberían ser un argumento fuerte no para rescindir el contrato, sino para realizar denuncias penales. Tras varios operativos efectuados por las fuerzas de seguridad, se logró la captura de una decena de personas vinculadas al lavado de dinero y remesas familiares. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil lograron la captura de 10 personas acusadas de pertenecer a una estructura de lavado de dinero, que durante un año habrían hecho movimientos en bancos del sistema por más de 6 millones de quetzales. El rastreo que hicieron los investigadores permitió determinar que se dieron 95 depósitos y 12 transacciones por medio de remesas. Se logra establecer que entre el mes de junio del año 2012 a mayo de 2013, esta estructura realizó varios depósitos en cuentas bancarias de los bancos del sistema del país y posteriormente este dinero fue trasladado al país de Ecuador. Se estima que estas personas lavaron aproximadamente más de 5 millones de quetzales, dinero que fue trasladado hacia el país ya mencionado. La Fiscalía inició la investigación en octubre del 2013 tras una alerta recibida de parte de la Intendencia de Verificación Especial. El Ministerio Público determinó que la estructura delictiva depositaba el dinero y luego lo enviaba a Ecuador. Las transferencias monetarias se dieron del 1 de junio del 2012 al 10 de mayo del 2013. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que ante la grave crisis social y ciudadana que se está viviendo en el país previo a las elecciones, esto podría originar un conflicto por el descontento de la población. Sin embargo, otro de los motivos podría ser las presiones de las autoridades municipales que ejercen sobre los pobladores, al igual que los grupos de poder interesados en dañar el proceso. Los magistrados han evaluado las áreas donde podrían incurrir incidentes durante las elecciones, señalando que los departamentos del occidente del país
son los más propensos a que se dé algún tipo de incidente. El tema de la conflictividad social, digamos, y la conflictividad provocada, vemos que tienen focos diferentes. Y el tema de la conflictividad electoral muchas veces no tiene que ver con los anteriores, sino que obedece a presiones de los mismos alcaldes o grupos de poder que están establecidos en algunos territorios. Y en el caso particular de este proceso electoral, pues ya vieron ustedes que estamos enfrentándonos también a una especie como de crisis ciudadana con un descontento masivo. Para esta ocasión el Tribunal Supremo Electoral, anticipando esa situación, fue que limitó el cambio de domicilio electoral para evitar ese acarreo de personas el día de las elecciones. Evidentemente, como usted mencionaba, Huehuetenango, San Marcos y toda esa área de ahí, todos los departamentos, Quicheto, Tonicapán, son lugares propensos a despertar esos niveles de conflictividad. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día viernes 15 de mayo, mucho de qué conversar, mucho de qué platicar con usted y por supuesto muchas opiniones y análisis que ofrecerle con criterio. Bienvenida Carmen Ortiz, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias Juan Luis, gracias a los colegas. Lo mismo, bienvenida Paola Hurtado, bienvenido don Pedro Trujillo. ¿Qué tal? Ya me ha puesto nombre de coñac, a mí siempre me pone el don y ya vamos con el nombre del coñac. Con familiaridad, tú trátame con la familiaridad de costumbre. Claro, muy bien. 15 de mayo. Ya les digo, mucho de qué hablar. Vamos a arrancar hablando de esa renuncia presentada del día de hoy por el ministro de Energía y Minas, Eric Archila, al cargo de ministro. Él se ha retirado del gabinete. Arranco por decir, señores, porque esto no es ningún secreto y es necesario que se haga claro desde el principio, que el señor Archila es propietario de este medio, del Canal Antigua. Él es la persona que lo ha llevado adelante desde hace aproximadamente 7 años, pero vamos rápidamente con la discusión de los hechos concretos. El señor Archila, al presentar su renuncia al cargo de ministro de Energía y Minas, ha dicho que desde el partido líder y en concreto el señor Manuel Valdizón, se le ha hecho un chantaje, se le ha extorsionado de algún modo, exigiéndole que despida a las personas que desde este medio, desde la revista Contrapoder y desde el diario digital, ejercemos nuestra libertad de expresión y hemos emitido, habremos de seguir emitiendo, y emitimos en este mismo momento, crítica hacia el señor Manuel Valdizón. Escuchemos qué es exactamente lo que dijo el señor Archila respecto de esta renuncia. Creo que es claro, y hay que decirlo así, los elementos donde existe una persecución política en contra de mi persona que se centra en dañar mi dignidad, pero lo más importante, tiene por objeto callar la libertad de expresión de los medios de comunicación en donde yo tengo una participación accionaria. Jamás he ocultado que tengo medios y soy empresario de medios de comunicación. Sin embargo, el chantaje sistemático de una bancada, específicamente líder, a través de su máximo dirigente Manuel Valdizón, han creado toda una serie de especulaciones totalmente falsas. De la misma forma, al renuncio a cualquier tipo de inmunidad porque no tengo ningún impedimento en que se abran cualquier tipo de procesos y estoy en la mejor disposición de comparecer donde lo tenga que hacer. Bien, el asunto es que, bueno, al señor Archila le corresponderá ahora afrontar tribunales con cualquier acusación que sea presentada en su contra y habrá de defenderse. Me parece que ese no es el tema que nosotros debemos tratar. El tema que a mí sí me parece muy relevante es cómo a partir de esta renuncia del señor Archila se ha intensificado enormemente una campaña de desprestigio y de coacción, me parece a mí, en contra de los periodistas que trabajamos en estos medios. No cabe,
para mí no cabe ninguna duda que esto es simple y sencillamente un segundo capítulo del que ya vivimos a principios de este año 2015, cuando, por ejemplo, Pedro Trujillo y yo fuimos objeto también de una serie de demandas judiciales, falsas todas, inescrupulosas todas, y fuimos objeto también de desprestigio y de acusaciones con la notoria intención de coaccionarnos para que dejáramos de emitir crítica respecto del señor Valdizón y su proyecto político. Hay una diferencia ahora sustancial en comparación con enero y con noviembre del año pasado y con mediados del año pasado. Yo noto que la gran diferencia ahora es que la televisión abierta y la radio sonora, donde tiene participación o una influencia importante el señor Luis Rabel, el presidente del Congreso, que se acaba de unir a la bancada líder, se han unido a este coro de desprestigio contra los medios y contra las personas que trabajamos en esos medios, especialmente Pedro y Juan Luis, que fueron mencionados hoy sendamente a lo largo del día en los medios y en la cobertura que hicieron de la renuncia de Eric Archila. Yo quiero aclarar algo porque me parece importante que la audiencia, que tal vez no nos conoce desde hace un tiempo, tenga en cuenta que en esta mesa de análisis nosotros nunca hemos ni entrevistado a Eric Archila, ni hemos emitido opinión en favor o en contra de él, precisamente porque es el dueño de este canal y es el dueño de la revista Contrapoder, donde Juan Luis y yo trabajamos. La razón es porque no es bajo ningún punto de vista, ya sea de crítica o defensa, objetivo que nosotros, que somos trabajadores de sus empresas, entremos a ese análisis o a ese debate. Y ese mismo principio es el que vamos a prevalecer en esta ocasión. Yo no voy a referirme a la gestión de él en el Ministerio de Energía y Minas, la desconozco, no la he investigado, conozco las generalidades de su caso, entiendo que el antejuicio que se promueve contra él deviene de una denuncia de juristas ligados al líder que tomaron la información de un periódico de Valdizón. Es todo lo que sé y por lo tanto me parece que no puedo profundizar y no es correcto tampoco que lo haga. De mi parte... Del otro punto, ya para terminar, ¿sí? Solo me parece que es muy peligroso que la televisión abierta y estos medios se unan por una instrucción de sus directrices a una campaña para atacar la libertad de expresión, para atacar el trabajo de periodistas y de medios que comunican información que no le viene bien ni al gobierno, ni al líder, ni a las personas que nosotros en esta mesa cuestionamos. Sí, de mi parte, pues el público sabe que soy de reciente incorporación, estoy cubriendo actualmente a Claudia Méndez Arriaza. Como politóloga, ¿yo qué puedo decir? Definitivamente los medios de comunicación tienen que tener un dueño, es decir, tienen una fase como empresa privada, tienen esa faceta, pero también cumplen un rol fundamental en la democracia porque permiten a los ciudadanos informar y a la misma vez ahora, gracias a las redes sociales a través de estos medios, también les dan la oportunidad de opinar. En ese sentido, pues, ¿de qué depende que un medio sea independiente o no? Pues de la ética personal y profesional de su propietario. Pueden haber empresas privadas que efectivamente le pongan una línea a sus comentaristas, a sus periodistas. En este caso, cuando yo fui llamada por el ingeniero Archila, pues uno de los puntos fue precisamente ese, que íbamos a tener total libertad de poder expresar nuestras ideas sin ningún tipo de sesgo, no se nos iba a castigar por alguna opinión que nosotros emitiéramos. También desconozco su gestión ante el Ministerio de Energía y Minas y me preocupa muchísimo realmente esta amenaza que se cierne no sobre estos medios de comunicación únicamente, sino sobre todos los ciudadanos que merecen en este proceso electoral estar sumamente bien informados sobre las opciones y las propuestas de los diferentes candidatos en contienda. Creo que nuestra obligación como ciudadanos es defender nuestro derecho a la libertad de información y de expresión. Bueno, pues yo qué voy a decir. Yo creo que los periodistas hacen al medio. Los medios por sí no son nada, son la calidad o la falta de ella, la ética o la falta de ella de los periodistas. Cuando el señor Archila fue nombrado ministro, personalmente yo dije aquí, delante de las cámaras, algo que voy a decir ahora. Yo me quedo en este medio, decía entonces, porque nunca, ni lo voy a permitir, me han dicho qué decir o qué dejar de decir. Eso dije yo hará 3 años. Exactamente lo corroboro ahora. Quien me conoce sabe que es cierto. Y quien no lo quiera creer, pues evidentemente yo no puedo presionarlo. Jamás en este medio, nunca, ni en el que escribo Prensa Libre, jamás siquiera me han dado una directriz de qué decir o una señal o indicación de qué dejar de decir. No solamente el dueño del medio, el accionista mayor del medio, sino Juan Luis o cualquier otro compañero. Jamás lo hemos hecho. Eso
¿qué mensaje transmite? Que quien nos quiera creer, pues encantado, y aquí nos ven diciéndole las cosas como la creemos, y quien no lo quiera creer, pues evidentemente es un problema más de él que de nosotros. No se puede certificar más allá de la propia palabra que uno está dando. Aquí, desde el inicio, se nos atacó. Hoy, en Radio Sonora, la diputada Delia Bach, porque Radio Sonora lo ha puesto en un Twitter, decía que Juan Luis Font y yo éramos cómplices de este desfalco. Muy bien, sin acritud, señora diputada, tráigase las pruebas aquí. Tiene usted noticieros de lunes a jueves con cualquiera de los que estamos aquí. Tiene usted la invitamos los este dos domingo, segmentos, Pedro. La invitamos este el domingo si quiere venir. Tiene los venga. dos segmentos encima de la mesa. Se puede traer todos los asesores que usted quiera. ¿Sabe lo que usted va a decir? Porque usted miente, ya se lo digo yo. Al menos acusándome a mí y acusando a Juan Luis. Usted miente. ¿Sabe lo que usted va a decir a esos ciudadanos que le pagamos y que la votaron? Usted va a decir que como es un proceso judicial que está sometido no puede hacer nada. ¿Qué pretenden? Ustedes pretenden crear un escándalo y un caos en el país en un momento en que ven que han perdido la credibilidad. Lamentablemente su actitud, la actitud del señor Valdizón, esa prepotencia con la que ustedes creen que pueden llegar al poder por sobre todo, esas ansias que ustedes muestran por quedarse con el país y convertirlo en una Venezuela o en una Argentina y suprimir la libertad de expresión, eso se les está cayendo. Y el ciudadano es pobre, pero no es tonto. Ninguno. Es humilde, pero no es tonto. O es doctor, sin copiar la tesis, pero no es tonto. Entonces ustedes son conscientes de que se están derrumbando y a toda costa pretenden cargarse la credibilidad. Lean las redes sociales, verán que 90-1 ustedes pierden, nosotros ganamos, porque contra la libertad de expresión no pueden luchar porque es de toda la ciudadanía. Creo que, como decía Carmen, y concluyo, deben de tomar nota de esto, poner las cosas en su justa medida, y si no quieren respetar la juega democrática, bueno, pues ustedes acarrearán con las consecuencias del no voto, que posiblemente sea lo que le endose el ciudadano responsable. Dos cosas últimas por decir. La primera de ellas es que es preocupante verdaderamente el autoritarismo que exhibe el señor Valdizón con esta clase de medidas. Es preocupante también ver cómo sus seguidores pueden alinearse en unas conductas que son absolutamente transgresoras, mentirosas, inescrupulosas. Señores, un diputado, el señor Luis Chávez, que es realmente una facha de diputado, llegó ante una fiscalía a decir que había recibido una llamada anónima y que la voz que él había reconocido era la mía, para amenazarlo o para ofrecerle dinero. Y luego ni siquiera se atrevió a ratificar una denuncia tan mentirosa. Ahora Delia Bach sale con estas cosas, me parece absolutamente inaudito. Y lo último que es necesario decir es que un medio o un periodista que se considera profesional admite cuáles son sus conflictos de interés, se los hace públicos, se los expresa a su audiencia. Nosotros aquí tenemos claro que tenemos un conflicto de interés a la hora de cuestionar la gestión del señor Archila en el Ministerio de Energía y Minas, pero confiamos y nos alegramos de que existan otros medios y muchos periodistas profesionales en Guatemala que de una manera rigurosa y escrupulosa podrán cuestionarlo y podrán investigar esa gestión y llegar a conclusiones apropiadas. Por supuesto, el sistema de justicia también tiene que cumplir con su papel. En la investigación que se tendrá que abrir ahora que ya no tiene la inmunidad de Eric Archila, para indagar sobre todos esos índices que decían el señor de la Asociación de Abogados y Delia Bach hoy en la radio. Indicios de lavado de dinero, de enriquecimiento, de malversación, de asociación ilícita. Bueno, si tienen las pruebas, qué bueno que las tienen y que las presenten, porque yo quisiera que una fiscalía sea la que diga si hay o no hay pruebas, y si hay, que lleve y enfrente un proceso penal. Entiendan que ese proceso penal y ese caso en estos medios difícilmente vamos a poder ser equilibrados, demostrar todas las aristas, pero no por eso vamos a hacer ni defensa, ni crítica, ni vamos a hacer omisión de lo que es público. ¿Tú crees que vendrán a sentarse a esta mesa? A mí me encantaría que Delia nos acompañara el próximo domingo, o que el diputado Luis Chávez viniera. No, el domingo no, que no puedo venir yo, hombre, que venga lunes o martes o miércoles, para así poder tener lunes la charla más adecuada, para que no Pues para el lunes la invitamos, el martes, el diputada Bach, jueves. aquí tiene usted las cámaras abiertas y los micrófonos abiertos para que presente esas pruebas del infundio que está tratando de propalar en contra de periodistas, que lo único que hacemos es un trabajo profesional. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.
Gracias por seguir con nosotros. A las 8:45 le presento la denuncia presentada por accionistas del Grupo Emisoras Unidas sobre las presiones recibidas por parte del candidato a la presidencia por parte de Libertad Democrática Renovada, líder Manuel Valdizón, y algunos miembros de su bancada. ¿Por qué el partido líder comenzó una persecución política no solo contra el exministro de Energía y Minas, Eric Archila, sino contra Canal Antigua, Publinews y Emisoras Unidas? La respuesta es sencilla. Manuel Valdizón no soporta la libre expresión del pensamiento ni la libertad de información. El copropietario de Emisoras Unidas, Rolando Archila, lo explica así. Creo que la clase política topó fondo. Estas personas se atreven a hacer cosas que antes era impensable. Y al decirle que es Manuel Valdizón es porque él personalmente me lo dijo a mí. Él personalmente. ¿Qué le dijo? Que quitáramos a los periodistas de Canal Antigua que estaban opinando en contra de él y que buscáramos una forma de arreglarnos dándoles bonificaciones y descuentos para su campaña electoral. Pero la persecución política y de desprestigio no solo la lleva Manuel Valdizón, tiene a su lado incluso al presidente del Congreso de la República. Para hacer una denuncia pública contra Manuel Valdizón, que es quien está detrás de todo este movimiento de difamación. Y también contra Luis Rabé, que usando los medios del mexicano Ángel González, están desprestigiando a mi familia, queriendo extorsionarnos para que despidamos a los periodistas que opinan en su contra. Rolando Archila pide a la CICIG y al Ministerio Público que investiguen a los actores que han iniciado la persecución política en contra de la familia Archila. Que el Tribunal Supremo Electoral y la CICIG, que están aquí, investiguen y verifiquen todo lo relacionado a la publicidad política. Que la Procuraduría General de la Nación actúe en protección de nosotros. Que el Ministerio Público empiece una investigación de oficio para que se establezcan los nexos que existen entre la organización de Jurnac, Partido Líder y Manuel Valdizón. Y yo quiero aprovechar esta tribuna para hacer un llamado a la prensa independiente de Guatemala para que se mantenga unida y no nos dejemos acallar. Para discutir de lo que ha pasado en esta semana es definitivamente que tenemos vicepresidente de la República nuevo. La elección en el Congreso de la República terminó con una jornada de tropiezos que comienza el lunes con la primera terna que propuso el presidente Otto Pérez Molina, que ustedes recordarán, incluía a su ministro de Trabajo, Carlos Contreras, quien podía tener un impedimento constitucional de ser candidato y asumir la vicepresidencia. Segunda terna, tenía como candidato a Oliverio García, siempre confundo los apellidos. Oliverio García, que es diputado del Congreso de la República, diputado oficialista, y de haber asumido, habría llegado a su curul inmediatamente Daniela Beltranena, ex asistente de Roxana Valdetti. Tampoco fue del agrado Oliverio García, hubo no solamente críticas por este hecho que le comento, sino también por su vinculación con Roxana Valdetti y algunas iniciativas de ley que no fueron del agrado de grupos como Estados Unidos, por citar algunos. Y finalmente le devuelven la terna al presidente en una negociación que no fue pública, pero se escuchó varias veces que hubo negociaciones fuera del legislativo, fuera de la casa presidencial, para acordar quién debía ser el sustituto del diputado García, y llegó a ser el hombre que ustedes ven ahora, el magistrado hasta ayer de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado Aguirre. Fue él el elegido, el que en algunos grupos le decían, bueno, el que le quedó bien a todos. Le quedó bien a las dos bancadas mayoritarias en el Congreso, Líder y Partido Patriota, le quedó bien a los unionistas y a los de Creo, que votaron a su favor, y a los de Todos. Solo la UNE, que votó en contra de Todos, y bancadas como la URNG, me corrigen ustedes, que Encuentro por Guatemala. Y Encuentro por Guatemala.
tenemos vicepresidente, el ex magistrado Maldonado tiene una serie de retos que podemos discutir, pero también podemos hablar de quién es esa persona que negociaron los diputados y el Ejecutivo para sustituir a Roxana Valdetti. ¿Qué piensa? Yo voy a decir dos cosas, al margen del vicepresidente. Yo creo que aquí nos hemos tragado una trampa a la ley y nos la hemos digerido sin cuestionárnosla, y hay que cuestionarla. Aquí viene una trampa de ley, nos guste o no. Lo que la ley dice es que el presidente manda una terna al Congreso y el Congreso elige. Ahora, eso de que el presidente, si el presidente manda una terna en la que hay alguien que está impedido, bueno, pues el Congreso lo saca o lo elige y luego será cuestionado, o elige de los otros dos. Pero no, volvió a mandar una segunda terna. Cuando ya se estaba en la discusión, tampoco, eso es ilegal. O sea, eso es una ilegalidad, o cuanto menos es una trampa a la ley, porque la ley dice, me mandan la terna y yo decido, punto. Tú no puedes estar jugando de quita y pon, porque entonces, precisamente eso se hace para que la división de poderes quede clara. Tú me das 3, yo elijo 1. Esa es la división de poderes. Ahora, tú me das los 3 que yo quiera para elegir el que tú y yo pactemos, bueno, ¿dónde está la división de poderes? O sea, aquí hay una trampa de filosofía política que hay que evidenciarla. Claro, como ha salido un señor que, digamos, ha aceptado y tal, pues todos felices. Pero ojo, la trampa está hecha, esa misma trampa se puede hacer para otra cosa. Ahí Montesquieu levantaría la mano y diría, no era esto lo que yo quería decir. Creo que desde la perspectiva de filosofía política es punto de decirlo. Lo segundo que quiero decir es que le hemos dado mucha importancia al vicepresidente. Perdón por lo que voy a decir en valor absoluto, pero el vicepresidente no importa nada. Perdón, el vicepresidente no sirve para nada más que si falta el presidente, y para coordinar el gabinete y para dirigir la política exterior, que es lo que le da la de esta. Pero no tiene una importancia tan sustancial como lo que yo he querido ver. Es que el vicepresidente, te puedes pegar 8 meses sin el vicepresidente. Había una consigna de que renuncie Otto Pérez Molina. Bueno, sí, por eso digo que sí sirve para eso, pero ha habido gobiernos en el que el vicepresidente no ha aparecido y gobiernos como el de la UNE en el que el vicepresidente o la vicepresidenta ha mandado todo. Pero yo quería insistir en la trampa desde la perspectiva de filosofía política, que a mí me parece interesante. Ahí el tema es que como no había precedente, digamos, bueno, aparte del de Francisco Villagrán Kramer, eso da chance para que sucedan este tipo de cosas. Lo que sí fue evidente es que hubo mucha improvisación, mal análisis y mala asesoría del círculo cercano al presidente, porque yo sí creo que más allá de ser como una estrategia compleja y bien armada, fue puros errores naturales por esa mala asesoría. Es decir, yo creo que todo fue tan legítimo como lo pudimos ver a través de los medios de comunicación. 30.000 que sale Ahora bien, yo sí creo que el punto está dado por esto. Al final el presidente tenía que elegir entre alguien que fuera de su confianza, alguien que satisfaciera los intereses y las demandas ciudadanas, cuestión que era lo que, digamos, lo menos relevante, y otro, las presiones de Estados Unidos de América. Finalmente, pues decide por Maldonado Aguirre, y con ello se rompe el argumento que utilizó en un principio cuando presenta a Adrián Zapata, a Adela de Torreviarte y al ministro Contreras, diciendo que eran ellos 3, porque ellos garantizaban la transición en el gabinete porque conocían los asuntos de gobierno, que el Partido Patriota había estado trabajando durante su gestión y que ese era el único sello de garantía. Al nombrar a Maldonado Aguirre, definitivamente ese argumento cae al suelo, se cae totalmente al suelo. Es decir, hubo otro tipo de motivaciones que finalmente lo elevan a él como vicepresidente de la República. Pero sí, el temor está dado en el sentido de que puede llegar a sustituir al presidente Otto Pérez Molina, más luego que tarde. Miren, yo estoy de acuerdo con el argumento de Pedro en el sentido que en términos filosóficos lo que se busca es un balance entre los poderes. El presidente envía una nómina y es el Congreso el que define quién de esa nómina. Pero en términos reales, creo que lo que se ha producido ha sido una puesta en claro, una puesta en evidencia de que el presidente de la República carece de peso político y es incapaz incluso de persuadir a los diputados de quién es el que debe acompañarlo como vicepresidente en el Ejecutivo. Le enmendaron la plana 2 veces, le forzaron prácticamente a los diputados a decantarse por el magistrado Alejandro Maldonado Aguirre. Yo mismo escuché a los diputados discutir con el argumento de Maldonado Aguirre está bien, es como una pantufla que nos queda cómodo a todos. Y luego, sé que fue la UNE quien propuso ese nombramiento, quien le envió el mensaje vía Gudy Rivera al presidente de la República, pero votó en contra, pero luego la UNE votó en contra porque no quería aparecer votando junto al resto de... Porque fue consecuente, ellos se pusieron a que
ellos decían que cambiaran toda la terna y como solo cambiaron a uno, votaron en Pero consonancia Taracena con fue a su primera... felicitarlo nada más. Claro. A pesar de que había votado en contra, fue ya a Claro. besarlo y a abrazarlo. Bueno, acto de me cortesía. parece que fue consecuente, no tengo más. Ahora la pregunta es, ¿Maldonado Aguirre puede cumplir? Pedro dice que es inocuo el vicepresidente de la República, pero Paola ha recordado bien, en las circunstancias en las que estamos viviendo, yo creo que es más relevante de lo que ha sido normalmente quien ocupe la vicepresidencia. Y por el otro lado, si vemos una presión ciudadana hacia la reforma del sistema político, ¿ustedes creen que Maldonado Aguirre quiera por un lado echarse ese trompo a la uña y por el otro lado sea capaz de conducir un proceso de tal tipo? Depende de qué grupos son los que apoyan que Maldonado Aguirre haya llegado. Quiero referirme a esa noticia que se divulgó en plena negociación de la visita de el señor Barquín, el diputado Salvador Valdizón y el diputado Roberto Villate a CACIF. Lo publican, lo vi en un tuit del canal de los medios de Valdizón, donde dicen que están llegando a reunirse con Jorge Briz y con la Cámara de Industria. Luego sacan a decir que fue para discutir las políticas económicas del país, lo cual a todas luces no era en esa línea. Estaban hablando de quién era el candidato, que el sector privado estaría dispuesto a aceptar. Yo entiendo que el señor Zapata tenía todos los votos en contra, entiendo que la señora Adela de Torreviarte tenía... Al final tuvo 10. En el Congreso sí, pero en esta plática privada parecía que tenía más apoyos, pero finalmente CACIF, Líder, el PP, el apoyo de Unionistas, el apoyo de Creo, permiten al magistrado Maldonado asumir la vicepresidencia. Y lo que pregunta Juan Luis tendría que ver con quiénes son los que lo apoyan a él, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, que mandó inmediatamente un comunicado de felicitación al Congreso por haber elegido un vicepresidente. Yo me he pasado leyendo los comunicados de la Embajada de Estados Unidos que me parece que envían un par de mensajes esta semana. El primero es, señores, a Otto Pérez no lo tocan. Otto Pérez va a terminar su periodo de gobierno. En cambio, por Rosana Valdetti jamás pronunciaron una palabra parecida de apoyo. Por el contrario, yo tengo bien claro la que mandaron fue la embajada, lejos cuando vino el vicepresidente que fue Biden. la embajada de Estados Unidos la que realmente propició que saliera Roxana Valdetti. Por el otro lado, me parece a mí que, así como han puesto el límite para la salida de Otto Pérez Molina, que quieren que él llegue hasta el 14 de enero del año entrante, me parece también que nos han marcado el rumbo de que Estados Unidos cree que debemos ir a elecciones, incluso cuando hay un movimiento ciudadano que se cuestiona si debemos o no ir en las condiciones en las que estamos a las elecciones de septiembre. Yo lo que quiero resaltar es que la renuncia de la vicepresidente y luego ese clamor de la renuncia del presidente era una demanda por justicia en este país, en donde ladrón va, delincuente viene y nadie los detiene, sino que permanece la impunidad. Precisamente eso es lo que molesta a la población y por eso es que se empieza a decir, no, es que algo tenemos que obtener, algo tiene que pasar y esto no puede quedar impune, y ahí es donde se empieza a pedir la renuncia de la vicepresidente y ahora la renuncia del presidente. Lo que yo sí creo es que no únicamente esta situación se va a resolver con el cambio de funcionarios, que si bien era importante, no debemos de focalizar únicamente nuestros ojos ahí. Finalmente ya se encontró una salida institucional que gracias a Dios en el país la teníamos, pero eso no debe distraernos de que se genere ese grupo de reformas tanto al sistema político como a las leyes y a la institucionalidad de este país, y tenemos que encontrar cómo canalizar estas demandas hacia el mediano y el largo plazo. Maldonado ese canalizador a la Corte Podría ser. Eso es lo que yo preguntaba. Eso es lo que yo preguntaba. Ten en cuenta que ahí se van a generar cosas, no sé cuáles. Haya elecciones o no haya, imaginemos que hay, ¿verdad? Aunque haya elecciones, la ciudadanía debe de seguir reclamando reformas para que las elecciones no sean como las que ha habido. Entonces, ¿esas reformas cómo se van a canalizar? Como sea, a través de la Corte de Constitucionalidad. Un magistrado de la Corte de Constitucionalidad que tiene los conocimientos previos para llevar a buen término esa reforma y además tiene el enlace con la propia Corte, creo que es el elemento adecuado que Carmen dice. Ahí sí lo veo yo. No en misión de vicepresidente. Él puede ser un operador político perfecto para las reformas que se puedan venir. Pero ¿querrá Maldonado Aguirre asumir ese papel? Bueno, lo que hay que ver es si querrán los diputados. Los diputados del líder lo han votado. Si los diputados del líder lo han votado, la pregunta es, ¿lo van a dejar
¿Lo han votado con algún compromiso? Pedro, ¿Hay un compromiso previo? Pedro, o no lo, sé, que, no lo que sé. pasa es que esta reforma conduce a ponerle límites a los políticos. Así es. En términos concretos, los diputados van a tener que votar por unas modificaciones que les limitan a ellos en esa libertad de la que Pero han hay que abusado hasta Enrique presionarlos para que eso suceda. Bueno, pero eso va a ocurrir, por ejemplo, el día de mañana con esa manifestación convocada 16 de mayo, 3 de la tarde, Plaza de la Constitución. No se nos olvide que en la medida en que nos vamos acercando a las votaciones de septiembre, la reconfiguración de las bancadas en el Congreso cambia semana tras semana. Esta semana renunció otro diputado del Patriota. Es posible que vaya ensanchándose la bancada del líder a tal punto que cuestiones como estas sean totalmente inviables en el segundo periodo de sesiones del Yo creo Congreso que de este depende año. de esta presión. Muchas de las cosas que hemos visto suceder ahora ha sido precisamente por esa presión, no únicamente de los ciudadanos guatemaltecos, la presión de la misma CICIG, la presión de organizaciones sociales, presión de organizaciones académicas. Ya el G4 también sacó un comunicado en el cual manifiesta su preocupación por la situación y el hecho de que lleguemos a un proceso electoral Y falta el informe de CICIG. de esa manera. ¿Qué pasa? Entonces ¿Qué pasa yo creo con que el- todo ese control ahora a nuestra vista tiene que volverse al Congreso de la República, es decir, en el Ejecutivo las cuestiones se están acomodando actualmente. No podemos seguir con la vista ahí, tenemos que girarla e irnos a vigilar la actitud de estos diputados en el Congreso. Muchos de ellos quieren ser reelectos. Condicionemos el voto a que generen esas reformas que no han querido aprobar hasta ahora y que han postergado por años. ¿Qué pasa si ese sonado informe que suena que va a presentar la CICIG, que tiene que ver con financiamiento de partidos políticos, resulta dando un golpe ya no al Patriota, que es casi un moribundo, sino al líder o al resto? ¿Qué pasa? Eso puede cambiar otra vez el panorama. Hace menos de un mes estaba hablando Valdetti de que la CICIG no debía quedarse en Guatemala. Ella ya es vicepresidenta, le van a empezar ya es ex vicepresidenta. Y Otto Pérez Molina todavía está ahí, si se queda, si no se queda. Imagínense cómo se reconfigura. Sí, esto va a una velocidad que no se puede predecir tan Yo fácilmente. estoy de acuerdo con ustedes en que va a una gran velocidad y creo que esa protesta tan heterogénea de los ciudadanos tiene un solo denominador común, que es la ambición de las personas de ponerle freno, de ponerle límite al sistema político corrupto. Ese es el único denominador común, porque hay gente que piensa demasiado distinto. Pero yo se los digo con toda claridad, aunque espero leer ese informe que presente CICIG, entiendo claramente que es un informe más bien descriptivo sobre el financiamiento electoral, que no va a tener fines procesales y difícilmente va a señalar a partido B o a partido A de estar vinculados, digamos, con fuentes de financiamiento Pero siempre espurias. puede llevar noticias convergentes. Puede propiciar noticias convergentes. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Ya tenemos que elegir al ganador y al perdedor de esta semana. Tenemos que discutir también las noticias en 90 segundos. Ya venimos. Estamos de vuelta a las 8:45, hoy día viernes 15 de mayo. Mucho de qué conversar, mucho de qué presentarle a usted. Vamos en este momento a hablar de noticias electorales. Tenemos, una primera noticia que aún no se encuentra confirmada. Sabemos que Lizardo Sosa, expresidente del Banco de Guatemala, ha recibido de parte del partido Todos y en concreto de Alfonso Portillo, quien ahora parece ser el que parte la baraja en ese partido, la oferta para que se convierta en candidato a la presidencia de esa agrupación. Por supuesto, el señor Sosa, Lizardo Sosa, un social cristiano de larga data, de muchos años de trayectoria en la vida pública guatemalteca, pues sería apadrinado por el señor Portillo. En la imagen usted está viendo a Mario García Lara, otro economista con una larga carrera como banquero, sobre todo en Banca Central. Mario García Lara sería el compañero de fórmula, presuntamente, de Lizardo Sosa. Esta es la primera información que vamos a compartirle el día de hoy y le pregunto a mis compañeros qué piensan de una fórmula como la enunciada. Yo veo que son básicas, ahí se ve la prioridad de este partido, ¿verdad? Es la parte de finanzas, la parte de economía, es decir, la parte de empleo. Son dos economistas de gran trayectoria, uno de ellos acababa de ser propuesto por el presidente de la República para integrar este grupo de prestigio que tendría a su cargo lo de la reestructuración de la SAT, y ambos son miembros del G40. Yo solo dos palabras. Técnicos, son dos técnicos reputados los dos. Y respaldo, yo creo que tienen respaldo notable.
Creo que son personas que difícilmente las puedes señalar de cosas. Son respetables. Son muy respetables. Sí. Uno fue técnico anterior y fue un hombre que se mantuvo en unos parámetros de discreción y de ética suficientes, buenos incluso, y otro es Mario García Lara, que yo creo que es un hombre con un perfil 100. Difícilmente se le pueden reprochar, bueno, todos se nos puede reprochar, técnicos y éticamente resaltables. A mí no me sorprende que el señor que parte la baraja le dé su respaldo, fue su presidente del Banco de Guatemala durante el gobierno de Portillo. No sé qué confianza pueda tener en el señor Lara. Me parece que son personas con una buena trayectoria, pero con poquísimas posibilidades de siquiera subir entre los primeros 5 lugares en estas elecciones generales. Portillo me llama más la atención. Se entiende que ya confirmó su participación como candidato a diputado, encabezando el listado nacional. Aparentemente también le acompañará su exesposa Evelyn Moratalla, iría también Roberto Alejos, pero no sabemos si encabezando el listado distrital. Me parece que en el Congreso pueden hacer un interesante trabajo. Vamos a más información que tiene que ver con el plano electoral, y la siguiente nota se refiere a la proclamación ya de... no, mire usted la imagen que nos están poniendo en producción. No es la más auspiciosa de Acisclo Valladares, esa primera que se ha presentado, pero Acisclo Valladares es embajador de Guatemala en Inglaterra, en Londres, lo ha sido por mucho tiempo. El señor Valladares está mencionado como el seguro candidato presidencial del Partido Patriota, ese partido que ha perdido su candidato presidencial, que era Alejandro Sinibaldi. Por perder, ha perdido también a la que era su secretaria general, Roxana Valdetti, la ha visto desaparecer del cargo de vicepresidenta de la República, y ahora pues acudiría a Acisclo Valladares, un impenitente político guatemalteco, porque ha tratado una y otra vez, y parece ser que esta será la nueva ocasión en que lo intente, llegar a la presidencia de la República. Con el respeto que me merece el señor Valladares, me parece que es el acercamiento de dos partidos caídos en desgracia. El partido oficial y el PLP, que no logra llegar al 22.023 de afiliados mínimos para ser inscrito en el Tribunal Supremo Electoral. Pero que es un espantoso con lo de la falsificación de las firmas. No sé si las falsificaron, pero en todo caso el TSE les dijo que sus firmas no nos sirven, no podemos autenticar que sean verdaderas, y el partido se queda sin Suri Ríos, que se va a Viva, y se queda sin poder inscribirse. Me parece que es una alianza de dos vencidos. Bueno, también se queda sin el alcalde Tonocoro, que también salió por Piesande. Yo creo que si esto ha sido un embajador en Londres con residencia en Guatemala, a lo mejor ahora es un presidente en Guatemala con residencia en Londres, y tampoco no sé qué muy pocas posibilidades de sumarle votos al Partido Patriota en las actuales circunstancias. ¿Ustedes se acuerdan de cuando Acisclo era candidato a alcalde? De alcalde no me acuerdo. Yo lo recuerdo, yo creo que fue en la primera candidatura. Yo era un adolescente, que en la primera candidatura suya me acuerdo que bajo el puente del Trébol se subía en uno de estos baldes o tonelitos partidos a la mitad, en que desde los cuales un domador de circo blande su látigo. Pues él se paraba en este asunto a mitad del carril y saludaba a toda la gente que pasaba, por supuesto, despidiéndolo. Pero mira, si no lo eligen, seguirá escribiendo, que es un hombre que se puede leer. Escribe Por eso bien. digo, se puede leer a ella, entonces no perderemos nada, ganaremos si sigue escribiendo. Un conservador con escuela. Vamos rápidamente a más información política, electoral, y esto tiene que ver con, mire, ahí está, Veneno Cruz. Ese es un auténtico showman en el mejor sentido de la palabra. Ese es un tipo que tiene dominio de escena, no digamos de cámaras, ha sido pues sí nuestro colega presentador y entrevistador por mucho tiempo. Miren cómo pega el ágil como un toro. Un patojo de ¿cuánto? 29, 30 años, abogado. No, ya tiene está más por de 35. No. 33 tiene él. Ya ahora, ¿tú crees que el día que haga el debate con Arzú le va a obligar a subir así también? Es candidato a alcalde por el partido Viva. Se ha presentado esta semana. Mire usted al binomio de Viva, pues posando junto a él en una asamblea municipal de Guatemala. Ahí está dándole un abrazo a Cromwell Cuestas, y se va Veneno, que es todo un figurín. Ya ven ustedes que siempre va vestido así como muy a la moda. Un partido, Luis Enrique, porque entiendo que, bueno, la UNE me confirmó que estuvo en negociaciones con él, nunca se concretaron. Parece que otro partido le hizo ofertas.
Pero al final es alguien con mucha popularidad, pero los partidos también buscan que lleven plata. Y Veneno encontró en esta organización alguien que acepte ese nombre que él tiene y sus propuestas de competirle a Arzú. Yo le deseo mucha suerte. Lo recuerdo desde que tenía 20 y pico de años en aquel programa donde entrevistaban a parranderos, no sé si ustedes se recuerdan a él, que salía a las 2 de la mañana a poner hacían el micrófono grandes papelones. a los borrachos y le decía... Hacían grandes papelones a medianoche. Es joven, tiene tablas en las cámaras, es un buen, tiene buen discurso, es abogado. Nunca sabe uno. Nunca sabe uno. De pronto un personaje como este es joven, revolucionario en el sentido de cambio de sistema, de status quo, proactivo, provocador, formado, porque no es un bobo, el señor está formado en muchas cosas, amigable, pues a lo mejor resulta que es la solución. Sí, y a mí me encanta su ¿Por qué no? determinación, No, porque ven que muchos no han querido entrarle a Bueno, a lo mejor es la Arzú. solución a la política, a los jóvenes, a que... No ¿sabes qué? jóvenes que Por Dios santo, Veneno, parece que has entusiasmado aquí al panel de a las 8. De a las 8 entre lo que hay, mira, va a competir él, Arzú, Aravena de León. Por favor, entre lo que hay, déjame presentar. Venga, dale. Decime si aquí no hay realmente una campaña que nos podría emocionar a todos. Señores, para la alcaldía metropolitana les presentamos a la candidata del Partido Patriota, doña Anabela de León, que ha desistido de ser registradora de la propiedad, ha dejado el cargo después de 3 años y medio de gestión y se ha lanzado a luchar por la campaña, por la alcaldía metropolitana. Señor Arzú, tenga cuidado, que esta dama lo conoce a usted muy bien. En algún momento ella fue correligionaria de Álvaro Arzú, ella estuvo bajo las órdenes del señor Arzú. Yo entiendo que incluso le hizo la oferta de preparar al señor Arzú para ver si se animaba a ganar su privado de Derecho, algo de lo que yo digo con toda claridad que tampoco hice. Yo estudié la misma carrera y no hice mi privado de Derecho. El señor Arzú desistió, pero ella preparó a Oscar Berché y Berché ganó el privado y se hizo abogado y llegó a la presidencia con el título de abogado. Muy sencillo. Ahora me convence más Veneno. ¿Te convence más? Yo lo que creo es que ya puesto sobre la mesa todo. Ahora me convence más en el Veneno. caso de doña Anabela de León, yo creo que oye pasos de animal grande y la señora está buscando inmunidad que no la tiene en el registro de la propiedad. Gran tacha en la gestión de ella en el registro es su asesor Vernon González, abogado del PP, que fue grabado junto a Woody Rivera tratando de obligar o conminar a la jueza Claudia Escobar de que resolviera a favor de Valdetti. Ella nunca dio aclaraciones de esos señores. Pero si fuera eso, esta es una protección muy efímera porque le dura apenas 4 meses. Lo que sea, creo yo. Lo que sea es ganancia. Es ganancia, claro. Y una última nota que tenemos que presentarle en materia electoral, pero usted no va a ver imágenes al respecto. Miren, señores, esa campaña masiva que lanzó el señor Valdizón con el logo Le Toca, que por cierto fue denunciado que era una copia casi al calco de otra campaña realizada en Chile, y a nosotros nos sorprendió mucho porque con la cantidad de ideas originales que él suele presentar, hombre, se le fue una. Se le fue un copy-paste. El asunto es que parece que está teniendo que retirar la campaña completa porque se ha convertido el eslogan de la campaña, el Le Toca, justamente en contra suya. Esto ocurre algunas veces en las campañas electorales y es siempre motivo de estudio para los expertos. ¿Cómo ustedes pueden salir y gastar $1 millonada de dólares o quetzales en lanzar una campaña a nivel nacional y esa campaña, en lugar de traerles a ustedes crédito o prestigio, en realidad se convierte en algo que se revierte completamente y el resultado es el opuesto? La información es que esa campaña desaparece del aire y para que no pueda seguirse usando o para que el lema el uso, no te toca pierda fuerza y dejen de darle aire a ese... Pero el que inventó esta campaña es contraintuitivo. Contraintuitivo absolutamente. Tiene muy malos estrategas el señor Valdizón, disculpe. A mí no me contrate que no voy a querer, pero tiene muy malos estrategas. A mí no me contrate. El le toca transmite un mensaje de da igual lo que tú hagas, ciudadano. Y lo que tú quieras. Da igual lo que tú quieras, ciudadano. Aquí hay una sucesión monárquica y dinástica del segundo, que no fue él. Él solo fue el segundo en las presidenciables. No fue el segundo en los diputados, ni siquiera fue el segundo en los municipios. Fue el tercero, porque creo estuvo antes. Entonces, el le toca es porque había que posicionarlo porque no le tocaba. Pero B es contraintuitivo. Le está diciendo al ciudadano, da igual lo que hagas. Me toca a mí, da igual. Y yo creo que el ciudadano, en el muy subconsciente del ciudadano, parte de la reacción de no te toca es
¿Tú por qué me tienes? Exactamente, es esa. contraintuitivo. Pues estoy diciendo que tiene muy malos estrategas. El señor Valdizón, yo sé que se va a enfadar otra vez, pero ¿qué culpa tengo yo? Ya no se enfada. Pedro, él está enfadado con vos desde el 2011. Con el mundo, está enfadado con el mundo. Pero todo lo que hace se le revierte. Tiene esa misma virtud que tenía la señora Valdetti. Hace cosas y se le terminan... Tiene en su propio gene, tiene su autodestrucción. Él se autodestruye. Y este tipo de campaña no la analiza bien. Pero mira, desde el punto de vista del mercadeo político, los mismos estrategas lo dicen, las campañas negativas no se tienen que utilizar ni todo el tiempo, ni mucho menos desde el principio, por ese mismo peligro, porque se revierte, es decir, malos asesores. Pero lo que yo, además de esa campaña tan absurda, quiero resaltar es, yo estoy sumamente muy impresionada de ver la inequidad en cuanto a la publicidad del señor Valdizón. Es que es tan obvio, la en vallas tiene el país pintado de rojo completamente. Ahí está el Tribunal Supremo. Yo creo que ese señor no va a pasar si no es que ya superó su techo de La campaña. millonada que le está gastando versus, por ejemplo, una campaña que pareciera mucho más modesta como la de José Ángel López de Encuentro por Guatemala, cuyas... La misma de la UNE. La UNE también es bastante más modesta porque en no términos tienen generales. financiamiento, Porque, no sé si es por otra razón. bueno, pero es más modesta. En términos concretos, lo pienso yo, porque no han extraído todos los fondos que la bancada del líder sí logró extraer vía obra pública, acordada por supuesto con el gobierno del Partido Patriota, financiaban a empresas constructoras que están vinculadas con ellos y que estas luego les derivaban parte de los fondos que les eran asignados. Y Eso por les los ha permitido... y por los que están cobrando ya a posibles financistas, empresas o gentes individuales que ya le piden un fee mensual. Pero ahí entrevistamos en Destino 2015 al Tribunal Supremo Electoral. Hay 57 millones, creo yo que es el techo, ¿no? Si no me equivoco. 58. O 58. Ese es el reto, es que el tribunal tiene que... Yo creo que ya se los han gastado, pero hace 6 meses. ¿El tribunal es un tramitador de elecciones o es la auténtica autoridad que define que esta sea una competencia democrática? Oigan, no lo hemos hablado, pero esta hacerlo. semana lo suspendió. Líder estuvo unas horas fuera del aire porque hasta que pagó los $60,000. Se obligó a pagar los $60,000. Eso no nos da un indicio. El tribunal está haciendo más que gestionar, está también poniendo topes, pero el gran reto del tribunal va a ser en el pleno hervor de la campaña, que créanme, todavía no han Y que esto vuelve a denotar de que así también hay todas esas personas que financian millonariamente a estos partidos son iguales de culpables que el mismo candidato y el mismo partido político que transgrede permanentemente la ley. Y es donde los ciudadanos tenemos que poner los ojos y darnos cuenta que ese exceso de campaña desmedida que supera digamos con un buen margen el techo de campaña, debe ser motivo suficiente de sospecha. Señores, vamos a ir rápidamente a presentar nuestros candidatos a ganador y perdedor de la semana. Como es habitual, Pedro Trujillo va a hacer las primeras nominaciones. Ya, pues ahí voy a empezar. Ganador, nadie, porque me voy a sumar a uno de los vuestros, así que miren qué fácil. Y perdedor creo que es el señor Sperisen, que hizo un recurso de apelación en primera instancia de la sentencia que le había impuesto el tribunal suizo y salió perdiendo en el sentido de que de una cantidad, creo que 7 delitos, pasó a 10 y evidentemente... De 7 crímenes se le atribuyen 3 más. 3 más, a 10, correcto. Y evidentemente pues esto es una pérdida significativa para él, que ha salido escaldado de la apelación, ha salido peor que entró. Así que ese es mi perdedor de la semana. Yo propongo de ganadores a quienes ganaron por la elección del señor Alejandro Maldonado Aguirre en la vicepresidencia. Me refiero a las bancadas que votaron a favor, me refiero al propio gobierno, que puede limpiarse un poco la imagen con la llegada de él y con los apoyos de los que él goza, incluido el del gobierno de Estados Unidos, representado en su embajada acá en Guatemala. Y de perdedor, yo presento a los señores capturados esta semana por el delito de pánico financiero. Una ex trabajadora del Banco Rural que tuiteó de que el banco tenía problemas, pareciera ser la que provocó que 1.2 millardos de quetzales fueran retirados en menos de una semana a través de todas las agencias de este banco. También hubo un joven que capturaron en Suchitepeques y otro en Quetzaltenango. En total el Banrural presentó 11 denuncias. Y yo tengo un comentario que hacer. Fue tan pronta la captura de estas personas, tan eficiente por un delito que
tiene todo el marco jurídico para llevarse a cabo estas capturas, que no deja uno de extrañarse. La celeridad con las que las hacen versus otros casos. Aquel primero del tuit, el tuitero en el 2010, 2009. Pero lo capturaron en 24 horas. Ipso facto, sí. Es muy rápida la captura por estos delitos. No ocurre así cuando hay denuncias, por ejemplo, de que en la Policía Nacional Civil se están robando por lo menos 40 millones de quetzales a través de compras simuladas. Lo que hacen es decir que van a investigar. Y en mi caso, como un final feliz, quiero proponer como ganador precisamente a Banrural, porque superó la campaña de difamación que sí afectó en un principio con el retiro de varios millones de quetzales por parte de sus cuentavientes, pero finalmente retornó la calma al sistema financiero y al Banrural. Y como perdedoras, pues las juezas Carol Patricia Flores, la jueza Marta Sierra de Stalin, quien lleva el caso de la línea, el juez tercero Maynor Barrera y la ministra de Ambiente Michelle Martínez, porque la Corte Suprema de Justicia finalmente resolvió por unanimidad dar trámite al antejuicio. Muy bien, yo tengo como propuesta de ganador de la semana, me parece a mí, es el nuevo vicepresidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre. Miren pues, ustedes me van a decir, pero si él tenía una posición muy ambicionada también, la de magistrado constitucional, pero solo le quedaban 11 meses para ejercer ese cargo. 11 meses en los cuales difícilmente iba a conseguir la reelección y habría de ser enviado de vuelta a su casa. El señor Maldonado será, por los siguientes 8 meses, vicepresidente de la República, pero luego tendrá por lo menos 4 años de curul en el Parlamento Centroamericano, que les garantiza, recuérdenme por favor, son $5,000 al mes de ingreso y digamos algunas otras prerrogativas. El señor Maldonado Aguirre pues va a poder extender... Sin hacer nada, porque en el Parlamento Centroamericano no se hace nada además. Bueno, se hace un poco, se platica. Bueno, se toma café, no, Pedro. Se sesiona, se sesiona. Bueno, el asunto es que yo creo que había querido ser presidente. Él siempre ambicionó ser presidente de la República. Bueno. Y luego, francamente, es un hombre de gran trayectoria en nuestro país. Yo sé que la izquierda le ve con enorme recelo y con mucho resentimiento. Sí, es un hombre muy conservador, el señor Maldonado Aguirre, pero muy escrupuloso, me parece a mí, un gran jurista y una persona que ha tenido una destacada trayectoria en nuestra vida pública que hay que celebrar. Por una razón personal, la mayor necesidad de salir limpio de ese puesto, lo cual nos garantiza algo. Sí, porque para nadie sería agradable traer una cierta trayectoria y de pronto verla empañada por un error. Eso es. Y así como ganó don Alejandro Maldonado Aguirre, realmente perdieron Carlos Contreras y Oliverio García Rodas, que fueron desplazados de la terna. No digo de mala manera, pero no fue bonito como lo sacaron de la terna para que... No nos gusta, cámbialo. Dejaran espacio, sí, así es. Me parece que ellos son los perdedores de la semana. ¿Quiénes creen ustedes que deben ser? Hagamos la votación. Yo me apunto al señor Alejandro Maldonado. Tu ganador me convence. ¿Te persuade mi ganador? Sí, que por todo lo que a mí me persuade tu perdedor. Yo creo que nadie es más perdedor que una persona que ve ratificada en segunda instancia una cadena perpetua. Licenciado, después de usted. Después de usted, licenciado. Pueden hablar si quieran, pero ya hay ganador y perdedor. No sé. Esto ha sido como la terna del Congreso. Si quieren la votan y si no ya saben lo que hay. Ustedes verán qué hace. A ver, Carmen, si oímos tu voto. Bueno, sí, me parece que el vicepresidente... Ya, los licenciados ganaron. Pero yo creo que en términos del gran perdedor, yo creo que Sperisen se lo esperaba. Yo más bien me quedo con mis propuestos como perdedores, que son las juezas y la ministra de Medio Ambiente. Entonces, yo también me uno a los suyos, 2 perdedores, Sperisen y los jueces. Esta vota como todos, ¿eh? Como todos. No como todos, digo como el partido todos. Parece diputado al Congreso de la República. Absolutamente. Disculpen, licenciados. Gracias por acompañarnos. Ya sabe usted que este próximo domingo, aunque vamos a lamentar la ausencia de Pedro Trujillo, a quien le espera una semana sumamente agitada, pero en lo estricto del plano personal, pues vamos a estar ofreciéndole toda la información, todo el comentario de lo ocurrido el día de mañana en esa gran manifestación que se espera que se desarrolle en la Plaza de la Constitución. Canal Antigua va a transmitirla en vivo y esperamos que nos acompañe en esa transmisión. Pero luego los comentarios respecto a esa manifestación y las consecuencias de esa protesta que se espera que sea masiva, ordenada y bueno, que nos llene de orgullo a los guatemaltecos, lo podrá usted encontrar el próximo domingo a las 8:45. Que descanse.